Muchos han sido los casos que han provocado impacto en la sociedad debido a la brutalidad que se ha hecho presente una vez que la información se desplaza por cada rincón del mundo. A pesar de las limitaciones de hace algunos años con respecto a la comunicación, no cabía duda que si algo muy grave e impactante aparecía, los medios más importantes y con una gran difusión se encargarían de dar a conocer la noticia en su respectivo lugar de origen. No es de extrañarse que una vez que apareciera algo poco verosímil en América Latina, despertara la curiosidad y el miedo al tratarse de uno de los casos más terribles, incluso de todo el mundo. Por esa y muchas razones más, te contaré la vida y crimen de un referente cuando de casos violentos se habla. El monstruo de los Andes. Pedro Alonso López, desde su nacimiento el 8 de octubre de 1948, estuvo ligado completamente con la desgracia debido a diversos factores que podrían ser la respuesta a los inhumanos actos que años después sería capaz de cometer. Nacido en el municipio de Espinal, Tolima, República de Colombia, Pedro Alonso López, séptimo hijo de un total de 13, vivió su infancia en una carencia propia de las condiciones que en aquellos años sufría el país. Por tanto, no es de extrañarse que años después dijera que fue la etapa más trágica de su vida. Su madre, Benilda López de Castañeda, era una mujer exigente y controladora, razón por la que Alonso creció infeliz, agregando también la ausencia de su padre, Megdardo Reyes, mismo que fue asesinado 6 meses antes de que naciera. Los hermanos de Alonso y él vivían en una habitación que estaba separada por cortinas, y esto comprendía en muchas ocasiones escuchar a su madre sosteniendo relaciones sexuales con sus clientes. En el año de 1957, la tragedia recién estaba comenzando, pues Alonso López, a la edad de 9 años, intentó abusar sexualmente de su hermana menor y fue descubierto por su madre, tomando la decisión de echarlo de casa. Pasó mucho tiempo en las calles, sin nada que comer, beber o un techo para dormir. No obstante, a pesar de que los hechos no estuvieran a su favor, se le presentó la oportunidad de ser adoptado por una familia estadounidense, quien lo acogió y mantuvo en un estado mucho mejor, con un techo, alimento y sin aparentes carencias. Empero la desgracia volvería a tocar su puerta, debido a que un profesor abusó sexualmente de él, destrozando las ilusiones que el muchacho tenía al tener esa nueva vida. Alonso López huyó nuevamente y se internó en las calles bajo el único cobijo del hambre, la pobreza y el cielo desnudo. Pedro Alonso López comenzó a robar con mayor frecuencia, motivado por el hambre y su ambición por conseguir algo para vivir. Sin embargo, los crímenes que cometió lo llevaron directamente a la policía, que lo capturó a los 21 años de edad en 1969. Una vez dentro de prisión, con una condena de 7 años, 3 reclusos del sitio lo interceptan, inmovilizan y abusan sexualmente de él. En su cabeza comenzó a destellar una única idea. Ese era un mundo en el que o violabas o te violaban. Él no sería una víctima más, él sería el victimario. Ante los hechos ocurridos, Alonso López asesina a los 3 reclusos que abusaron de él. Y ante tal crimen, argumentando que fue en defensa propia, únicamente se le añaden 2 años más a su pena. Al leer sobre los acontecimientos sufridos en la infancia de Pedro Alonso López, no es difícil darse cuenta del porqué de sus actos, al menos los cometidos hasta lo narrado atrás. Resulta complicado ahondar en su mente e intuir qué era lo que pensaba, porque he oído que muchas personas, al saber de temas así, añaden argumentos diciendo que hay personas que han pasado por cosas peores, pero que eso no los ha llevado a cometer locuras. Sin embargo, parece que no llegan a comprender que el cerebro, en efecto, sí trabaja similar con todo el mundo, pero que eso no determina en su totalidad lo que uno va a sentir o a formar como realidad cuando pasan cosas tan horribles. Existen personas que hacen más daño por menos y otros que es por más. Lo que sí podemos decir es que la vida de Pedro Alonso le hizo tanto daño y esto lo llevó a tener una idea retorcida de la realidad, del bien y el mal. Como dicen, no puedes decir que lo entiendes o sientes si no te ha pasado a ti. Según expertos en el tema, Pedro Alonso pudo haber desarrollado un odio profundo hacia las mujeres, a razón de su niñez y el cómo su madre lo trataba, porque según cuentan, su madre lo sometía a castigos muy fuertes y más propios de una cárcel que de un hogar,
traumado por hacer cosas de niño. No se escatima que relacionaba el acto sexual a aquellos encuentros que tenía su madre, que posteriormente lo llevaron a formar una idea para intentar lo mismo, con la facilidad que le proporcionaba tener a una mujer en su casa. Siendo el mayor, tendría el poder de llevar a cabo el acto. Luego fue abusado, golpeado, maltratado y contra su voluntad. Parecía ser una jungla de depredadores sexuales. Tenías que hacer todo para sobrevivir. Una vez que salió de la cárcel en el año 1978, deambuló nuevamente sin un rumbo en específico. Inició su vida como depredador y se dirigió a Perú, donde se estima que cometió al menos 100 asesinatos y vejaciones. El perfil de las víctimas de Alonso cumplían caracteres muy específicos: mujeres jóvenes, la mayoría menores de edad, oriundas de zonas marginadas, a las cuales les ofrecía regalos o trabajo para ganarse su confianza y luego terminar con su vida. El punto máximo de excitación de Alonso era cuando situaba sus manos sobre el cuello de las niñas y poco a poco veía cómo la vida escapaba de sus ojos. Es preciso añadir que también investigaciones arrojaron que hubo casos donde Alonso llevaba primero el acto de asesinato para posteriormente cometer necrofilia. A pesar de que se maneja una cifra exorbitante, no se pudo comprobar que fuera cierto, aunque sí se pudieron encontrar muchos rasgos que se ligaban directamente con él. Una tarde, en Ayacucho, Perú, Alonso fue capturado mientras intentaba secuestrar a una niña, pero resultó un fracaso y fue capturado por la gente que reside allí. Lo golpearon y desvistieron para torturarlo durante varias horas hasta culminar con su entierro, mientras seguía con vida. Las autoridades acudieron al lugar y lograron mantenerlo vivo para llevarlo ante la justicia. Pedro Alonso fue deportado a Ecuador después de que la policía peruana lo detuviera, un movimiento muy criticado por los recientes acontecimientos. Su estancia en Ecuador no sirvió más que para seguir infringiendo la ley de la manera más asquerosa e inhumana posible, agregando que después de la deportación salió libre tras un breve proceso. En ese entonces, múltiples crímenes se llevaron a cabo dentro del país, y las autoridades del país no se pararon a pensar en la posibilidad de que Pedro Alonso estuviera detrás de los crímenes, pues creían que el aumento de las jóvenes desaparecidas se debía al crecimiento y demanda de trata de mujeres, además de la esclavitud sexual. No obstante, un aguacero inundaría Ambato, desenterrando los cuerpos de 4 jovencitas que después de realizar la investigación se comprendió que habían sido enterradas ahí para evitar que se encontraran los cuerpos de manera casual. Poco tiempo pasaría de aquella inundación cuando Pedro Alonso intentó secuestrar a otra niña en un supermercado, pero en esta ocasión, al igual que en Ayacucho, fue sorprendido y detenido por los comerciantes aledaños, manteniéndolo resguardado hasta la llegada de las autoridades. Una vez detenido, Pedro Alonso se negó totalmente a colaborar con las autoridades, prácticamente quedándose mudo durante el interrogatorio. La policía debía buscar una forma de hacerlo hablar, y después de pensarlo un poco, se les ocurrió llamar al padre Gudino. La confesión de Pedro por fin salió de su boca, y el padre Gudino, después de un par de horas, no pudo soportarlo y dejó la conversación. Pedro había confesado actos tan repulsivos y enfermos que a cualquiera le costaría escucharlos. Aunque de algo servirían esas confesiones porque ayudaron a esclarecer más el caso. Según las fuentes oficiales, Pedro dijo que en total había asesinado poco más de 300 niñas. Otros sitios afirman que Pedro además dio la localización donde había cuerpos de aquellas mujeres que había asesinado, y una vez en el sitio se encontraron 53 cadáveres. Pedro Alonso se declaró culpable en el año de 1980, consiguiendo una pena de 16 años, que en ese entonces era la máxima, aunque con el paso de los años, siendo preciso, en 1994, fue declarado enfermo mental y enviado a un hospital psiquiátrico. Pero, después de tan solo 4 años dentro del hospital, fue declarado sano y una vez más se le liberó. Escuchar la cifra de más de 300 niñas asesinadas es algo muy horrible, porque de ser cierto, estaríamos presenciando al asesino en serie más letal de toda la historia, algo que resulta muy escabroso pero a la vez turbio. No cabe duda que las autoridades de aquel entonces no actuaron de la manera correcta, y eso derivó en la pérdida innecesaria de muchas niñas que no tenían culpa de nada.
No obstante, las cifras como tal nunca se confirmaron, pero como mencioné, y según los cuerpos encontrados, hubo especialistas que decían que para la cantidad de personas encontradas y que fueron atribuidas a Pedro, serían pruebas más que suficientes para creerle. Y si es completamente real o incluso la cifra es inferior, ha sido definitivamente un terrible monstruo. Pedro Alonso, después de salir del hospital psiquiátrico, prácticamente desapareció. Se mantuvo un tiempo cumpliendo ciertas obligaciones de cualquier ciudadano, pero de ahí en adelante no se sabe nada de él. Grupos de familias de las niñas asesinadas prometieron hacer justicia por mano propia, por lo que las autoridades no descartan que esto haya sucedido y que el cadáver haya desaparecido por esa razón. Aunque también es preciso mencionar que ha habido cuerpos que presentan el mismo método que Pedro usaba para asesinar. La Interpol lo busca por haber cometido 350 asesinatos, y como se mencionó, tal vez haya más. Algunos viejos, otros recientes. ¿Estará vivo? Si es así, continúa huyendo de las autoridades. Seguramente no es por su buena conducta. Un monstruo podría andar suelto, al acecho de todas aquellas inocentes niñas.